Nos ponen en peligro a todos. Es inadmisible y no lo vamos a permitir. Hoy hemos visto cómo una persona que ya había desarrollado la enfermedad viajó ayer a la región de Murcia en tren, llegando a la costa y debiendo ser de inmediato ingresado en el Hospital de los Arcos, donde permanece en la actualidad en la unidad de cuidados intensivos y su estado de salud es muy preocupante en estos momentos. Buenas noches. Más de 4.600 contagiados, 127 fallecidos y 193 pacientes dados de alta en España. La alarma ha llegado a todo el territorio, pero no todos han sido igual de cautos y muchos han huido hacia lugares de costa, como por ejemplo a Murcia, facilitando la propagación del coronavirus. Nadie podría imaginarse cuando saltó el primer caso en Wuhan que viviríamos esta situación de pandemia mundial, mucho menos que llegásemos a la situación de que se declarase el estado de alarma en nuestro país. Una medida que llega tarde y mal, pero que llega. No es momento de exigir responsabilidades, mucho menos a todos los políticos que se pusieron a ellos mismos y al resto de ciudadanos en peligro. Ya habrá tiempo para eso. Ahora mismo son días para tomar conciencia de esta crisis sanitaria que tenemos enfrente. Tenemos que mantenernos unidos, tenemos que mantener la calma, también tomar conciencia y ser responsables. Por eso, súmense al reto. Yo me quedo en casa. La celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, el conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. Las medidas graduales del Gobierno han quedado aparcadas. Pedro Sánchez ha anunciado que mañana mismo se decreta el estado de alarma en España. Antes de hacer pública esta decisión, el presidente se lo ha comunicado a los diferentes dirigentes de los partidos políticos. El líder de la oposición, Pablo Casado, ha comparecido públicamente minutos después del socialista para mostrarle su apoyo. Que apoyamos la declaración del estado de alarma que ha anticipado el presidente del Gobierno y que aprobará el Consejo de Ministros mañana. También que si hace falta prorrogarlo durante más de 15 días, como parece que todo indica, contará con el apoyo del Partido Popular en el Parlamento en su convalidación, tal y como marca la Constitución. Estaremos a la altura de las circunstancias y respaldaremos al Gobierno para aprobar las medidas urgentes y necesarias que contengan la expansión de esta pandemia, el coronavirus. Ya advertimos ayer que las propuestas del Consejo de Ministros último eran claramente insuficientes y que era necesario un mando único ante una crisis como la que estamos viviendo en España. Que el Gobierno debía dejar de sugerir y debía pasar a liderar. Debía dar instrucciones claras para garantizar una coordinación efectiva en las situaciones de emergencia y de coordinación sanitaria que esta pandemia está exigiendo. Desde Vox han querido denunciar que esta decisión llegue tarde y mal. El presidente de esta formación, Santiago Abascal, no entiende cómo todavía no se ha aplicado ya y se demore hasta mañana sábado. 72 horas después de que Vox exigiera el estado de alarma, Pedro Sánchez sigue dejándolo para mañana. Es una actuación irresponsable. En cualquier caso, apoyamos sin reservas a nuestros sanitarios y a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Máxima colaboración con ellos, por favor. Este mecanismo constitucional da poderes extraordinarios al Estado en situaciones tan graves de la normalidad. Es la segunda vez que ocurre en la democracia y a través de él se puede centralizar la toma de decisiones y limitar los movimientos de la ciudadanía. Lo ha anunciado hoy el presidente del Gobierno.
para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. A partir de mañana comienza un estado de alarma de 15 días, pero ¿sabemos qué es un estado de alarma? ¿En qué consiste? Se trata de una medida que está regulada en el artículo 116 de la Constitución española y que está justificada por crisis sanitarias como la de este caso. Lo más importante es que permite la limitación de la circulación de personas o vehículos en horas y lugares determinados, algo que aún está por determinar y que mañana el Gobierno comunicará tras ese Consejo de Ministros, pues se puede decretar el cierre de un territorio. También se podrá limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. En caso de desabastecimiento, el Gobierno podría impartir las órdenes necesarias para asegurar ese abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios afectados. Ojo para todo aquel que no cumpla las medidas que mañana conoceremos, pues habrá sanciones. Pueden ser leves o graves dependiendo de la infracción y se imponen conforme a las leyes vigentes. Y la desobediencia por parte de autoridades o funcionarios públicos puede suponer la suspensión inmediata en el ejercicio del cargo. Porque la declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio nacional sin excepciones, en este caso ya que se trata de una epidemia en todo el país. En cuanto a la duración, en principio no puede exceder el plazo de 15 días. No obstante, podría prolongarse si fuera necesario, pero para ello sería imprescindible la autorización del Congreso de los Diputados. Y una vez se establezca la alarma, los cuerpos policiales, los funcionarios y los trabajadores de las administraciones quedan a disposición total de lo que decida la autoridad competente, que puede imponerles servicios extraordinarios. Pero ¿cómo se lo está tomando la población? Alberto Soto, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues parece que ya nos estamos concienciando un poco con esas medidas de prevención que nos indicaban las autoridades para contener el coronavirus. Si no, fíjense en esta parada de metro Gregorio Marañón a estas horas de la noche. Son las 8:36. Deberían estar saliendo y entrando cientos de usuarios de la red de transporte público de Madrid. Y también fíjense en cómo está el Paseo de la Castellana en estos momentos, una de las arterias principales de Madrid que conecta desde la Plaza de Colón hasta el nudo norte de la ciudad, una arteria que a estas horas, un día normal, estaría repleta de vehículos circulando. Y es que en estos momentos en nuestro país tenemos más de 4.600 casos, según los datos oficiales, 1.200 nuevos con respecto al día de ayer. 127 personas han fallecido, pero el dato alentador, se han producido 193 altas, porque Madrid sigue siendo el foco principal de ese contagio, seguido por otras comunidades como el País Vasco, Cataluña e incluso Andalucía, donde se concentran los positivos activos en estos momentos más altos. Madrid también la comunidad que ha decretado el cierre de bares, restaurantes, cines e incluso gimnasios. A partir de mañana será por decreto. De ellos solo se salvan los comercios básicos y esenciales como supermercados y también gasolineras. Todo en un momento en el que la OMS sitúa a Europa como el epicentro de la pandemia del coronavirus. Pero Alberto, esto no solo se extiende a la Comunidad de Madrid. No, en Madrid han sido los pioneros en aplicar estas medidas de confinamiento en restaurantes, bares y demás comercios, pero también se le suma la comunidad gallega, Andalucía e incluso Murcia. En Andalucía y en Murcia ya están estudiando esos gobiernos confinar sobre todo a las zonas costeras, zonas donde están llegando turistas, la mayoría procedentes de Madrid huyendo del coronavirus y que están propiciando ese aumento de los casos en esas comunidades. De momento esta medida se está estudiando, se prevé que entre en funcionamiento a lo largo del fin de semana para contener el coronavirus. En Andalucía sería sobre todo en la provincia de Málaga, que de los 300 casos activos que mantienen en el sur, más de la mitad están en esa provincia. Gracias, Alberto. En unos minutos volvemos contigo. Antes hablamos con Carlos Verbel, director de Confilegal. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Buenas noches a todos. Bueno, se ha decretado durante 15 días, pero ¿hasta cuándo puede extenderse este estado de alarma? Bueno, vamos a ver lo que dice la Ley Orgánica 481, que bueno, que son el desarrollo de la Constitución. Dice que bueno, el Gobierno, el Consejo de Ministros, puede decidir durante 15 días y luego a partir de esos 15 días tiene que acudir al Congreso de los Diputados para que le renueven, pues como pasa con los jueces cuando tienes que establecer el secreto de un sumario, ¿no? Ellos ya lo hacen cada mes, son cada 15 días. Tendrá que decidir concretamente el Congreso si lo da o no lo da. Pero vamos, en estas condiciones, en el momento que nos encontramos, sería muy raro que no lo diera.
¿Por qué se tarda tanto en aplicarlo? ¿Por qué mañana y no hoy mismo? Porque, vamos a ver, yo ayer estuve en un simposium del Grupo GES, en el cual se dieron a los fiscales del Supremo, que estuvieron en el caso Procés, un premio a la independencia, y allí había varios miembros de la Guardia Civil, y estuve hablando de ayer justamente de esto con ellos, y me decían que era una cuestión de horas o una cuestión de días el ponerlo en funcionamiento, porque tiene que haber unos planes de contingencia que no lo sabemos todavía, pero que los va a haber, en los cuales van a tomar parte, evidentemente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El crear un estado de alerta como el que tenemos significa que va a haber una organización central, una autoridad central, que va a asumir el control de todas las policías. Es decir, aquí ya no va a ir cada uno por su lado. Yo creo que por lo que deduje de mi conversación con ellos, va a haber una autoridad central que va a establecer las formas en que se debe aplicar el control de limitación de la gente saliendo y moviéndose. Yo doy por hecho, por ejemplo, una de las cosas que dice esa ley es limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Es decir, para esto empieza a contar con que va a haber controles posiblemente de carreteras. Si tú estableces un cierre de una comunidad autónoma, evidentemente quien tiene que estipular ese cierre son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y estos son planes que hay que desarrollar. Son mucha gente, es mucho pensamiento, y a mí no me ha parecido raro que empiecen desde mañana. ¿Qué sanciones se pueden llevar a cabo si no se cumplen con las restricciones que se anuncien mañana? Las que están establecidas en el Código Penal. Habrá que ver concretamente qué es lo que ocurre caso por caso. Es decir, si se salta esto, pues un control, lo que sea, pues desobediencia de autoridad. Supongo que habrá algún tipo de agravante. Todavía no lo he estudiado, pero da por hecho que nadie se va a inventar nada, porque el Código Penal está muy establecido, y nadie va a crear ninguna ley que fuera de la nada. Lo que está aprobado el Parlamento y se aplicará en su momento. Por lo tanto, lo que sí es que está claro, por ejemplo, que se pueden ocupar industrias, fábricas, talleres, se puede limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, se puede evidentemente establecer las órdenes que son necesarias para asegurar el abastecimiento de mercados. Quiere decir, los poderes que se le dan, aunque sean por 15 días, son amplios. Por lo tanto, el objetivo es que no nos movamos y que la pandemia pues no se extienda en plan veloz, sino que se pueda controlar en 15 días. El gran problema que tenemos en estos momentos con la pandemia es que si se disparara, nuestros hospitales no tienen los medios suficientes como para hacer frente a todo ello, es un colapso completo. Entonces lo que estamos aquí asegurándonos es enlentecer la marcha de la epidemia con el fin de ganar tiempo. Pero vamos, yo creo que las medidas que están tomando por ahora, por lo que yo voy a consultar con unos y con otros, son adecuadas. Con esta acción del Ejecutivo, ¿se aplazan las elecciones en el País Vasco y Galicia? Pues mira, ya sabes que siempre cuando llegamos a un punto como esto, digo, no es la bruja Lola, pero mi opinión en estos momentos es que las probabilidades de que se aplacen las elecciones en el País Vasco y en Cataluña y en Galicia son muy altas. A día de hoy no lo sabemos, pero posiblemente la próxima semana se tomen decisiones en ese sentido, y yo creo que las probabilidades de que se aplacen por fuerza mayor, por causa de fuerza mayor, porque esto es una causa de fuerza mayor evidente, son muy altas. Carlos Berbel, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. A ti, Alba, adiós. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido este viernes la suspensión de las autorizaciones de todas las terrazas, bares y restaurantes para luchar contra la difusión del coronavirus. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha querido tranquilizar a los ciudadanos asegurando que todo está listo para los días que se avecinan. Ante los días, las semanas de incertidumbre que nos esperan, he mantenido una reunión con los jefes de Policía Municipal, de Bomberos y de SAMUR de la ciudad de Madrid, que me han garantizado que desde luego los cuerpos de seguridad y emergencia de la ciudad están en condiciones de poder garantizar la ejecución de todas aquellas medidas que sean imprescindibles para garantizar o tratar de garantizar que se paralice en los contagios o los picos de contagio que está habiendo de coronavirus. Y por tanto, en estos momentos podemos dar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. La policía, los bomberos, el SAMUR están perfectamente dispuestos y capacitados, como han hecho tantas veces a lo largo de la historia de la ciudad de Madrid, para asumir nuevamente funciones, permítanme que lo diga, de primera línea,
funciones en las que asumen riesgos importantes, pero en las que garantizan la salud y la seguridad de los madrileños. Son muchos los que no se han tomado en serio los avisos del Gobierno y que han huido hasta zonas de playa de Murcia. Atención, atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, se hace un llamamiento a los ciudadanos que recientemente han llegado de otras comunidades a seguir recomendaciones de prevención, en especial la permanencia en los domicilios, evitando los contactos sociales. Frenar el coronavirus es responsabilidad de todos. Atención. Así, a golpe de megáfono, la comunidad se ha visto obligada a pedir a todos estos turistas que no salgan de sus casas y que se mantengan en cuarentena. Este mensaje se ha producido después de que un madrileño haya dado positivo en coronavirus en Murcia. Hasta la región se han trasladado muchos universitarios que estudian en Madrid y trabajadores que pueden trabajar desde casa. El mensaje es claro: estos días, estas medidas no significan vacaciones y ahora deberán mantenerse aislados durante 14 días para no ser un foco de contagio. Esta situación ha obligado al Ejecutivo de Murcia a cerrar establecimientos de ocio, turísticos, culturales y también a anunciar la restricción de movimientos laborales. Un confinamiento que el presidente regional, Fernando López Miras, se ha visto obligado a decretar ante la imprudencia de los ciudadanos. Desgraciadamente, hemos visto que no todos han demostrado una conducta sensata y responsable. Y hemos comprobado cómo lo que eran llamadas al sentido común y a la responsabilidad ahora se tienen que convertir en medidas más drásticas. Porque comportamientos fuera de lugar como los que hoy hemos conocido nos ponen en peligro a todos. Es inadmisible y no lo vamos a permitir. Hoy hemos visto cómo una persona que ya había desarrollado la enfermedad viajó ayer a la región de Murcia en tren, llegando a la costa y debiendo ser de inmediato ingresado en el Hospital de los Arcos, donde permanece en la actualidad en la unidad de cuidados intensivos y su estado de salud es muy preocupante en estos momentos. Se suma a una larga serie de personas que han entendido la cuarentena en casa como una forma de prevenir el contagio y la han convertido en una especie de vacaciones en la costa murciana. No hay más que ver las playas, las terrazas y los paseos de estos lugares. La imagen es lamentable, la imagen es irresponsable. Y en estos mismos momentos, rueda de prensa del alcalde de Madrid conjunto a la presidenta de la comunidad. Escuchamos a Martínez Almeida. Petición precisamente de la asociación que engloba a todos los distribuidores alimentarios de esta ciudad y, por tanto, a partir de ahora se flexibilizará la carga y descarga para evitar siquiera que pueda haber un desabastecimiento de carácter puntual. En definitiva, un conjunto de medidas que lo que pretende es seguir abordando desde las competencias del Ayuntamiento de Madrid y en coordinación con la Comunidad de Madrid, frenar ese contagio. Pero insisto, no podemos perder ni un minuto, no podemos dejar de adoptar de forma inmediata cualquier medida y les puedo garantizar que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid prevén todos los escenarios posibles, prevén todas las medidas necesarias en relación con cada escenario, porque no nos temblará el pulso ni dudaremos en aplicarla para garantizar, desde luego, la mejor contención del virus y lo antes posible. Entre todos y desde la responsabilidad de todos y cada uno, y especialmente me dirijo a los jóvenes, sé que vamos a estar muy orgullosos de vosotros, lo conseguiremos. Buenas noches, presidenta. Buenas noches, alcalde. Esta rueda de prensa se emite en directo en streaming gracias a los funcionarios de guardia de la Comunidad de Madrid y también se ofrece gracias a la señal de vídeo de Telemadrid que se está distribuyendo al resto de televisiones. Los periodistas envían preguntas a través de WhatsApp y voy a formularles algunas de ellas. Elena Salamanca, de Antena 3, pregunta a la presidenta: tras la decisión del estado de alarma, ¿cree que el Gobierno central podría cerrar la comunidad? En realidad lo desconozco, no es mi competencia. A día de hoy no sabemos qué decisión tomará el Gobierno de España a tal efecto. Lo único que sé es qué necesidades tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid y la primera es seguir triplicando camas de UCI, seguir creando camas para que podamos atender a todas las personas que están ahora mismo en espera y, sobre todo, rogarle al Gobierno de España que nos facilite material
para proteger a nuestro personal sanitario, batas, mascarillas, gafas. Es fundamental que nos ayude a proteger a los mejores profesionales en el mejor sistema sanitario del mundo, que es el que tenemos en Madrid, pero que necesita ayuda y que necesita refuerzos. Hay que recordar que además ya lleva muchas semanas trabajando, gracias a su excelente empleo, y hemos conseguido que centenares de personas vuelvan a casa, y eso ha sido, entre otras cosas, porque con su gran trabajo hemos podido ir cercando la propagación del virus, aunque ante esta ola es el Gobierno también ahora el que nos tiene que decir qué paso seguir, y nosotros estaremos ahí. Rosa Lerchundi, de Informativos Telecinco, pregunta también a la presidenta si le ha anunciado el presidente del Gobierno el cierre de Madrid y si le ha explicado cómo se ejecutará. Nada. A esta hora, nada. Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post, pregunta a la presidenta también por qué Madrid no ha ordenado el aislamiento de zonas como lo ha hecho Cataluña, Murcia y Extremadura. Madrid lo que ha hecho es crear un área única sanitaria, y esto pasa por haber unido a los 102 hospitales que tenemos por toda la región en un único mando, uniendo los públicos y los privados. Concretamente, públicos tenemos 34, 68 en la privada, y uniendo todo este potencial, uniendo los recursos y al personal bajo un mando, lo que queremos hacer es hacer frente a la ola, y creemos que esta es la mejor decisión sanitaria que podíamos tomar. Mónica Tragacete, de 20 Minutos, pregunta al alcalde. Hay madrileños a los que, por las especiales características de su trabajo, no se les está concediendo el teletrabajo. ¿Se plantea el Ayuntamiento de Madrid liberar las zonas SER mientras dure la crisis sanitaria para atender esos casos? Ya hemos indicado que una de las medidas que hoy hemos acordado es precisamente liberar las zonas SER de todas las inmediaciones y proximidades de los diferentes recintos hospitalarios que tenemos en la ciudad de Madrid, y que tiene como finalidad principal, sobre todo, que el personal sanitario que tiene que acudir a desempeñar sus funciones lo pueda hacer de forma rápida, lo pueda hacer de forma cómoda y no se le genere, desde luego, ningún perjuicio ni ningún quebranto. En relación a si se está estudiando en otros ámbitos, creo que en este momento lo que toca, desde luego, es tratar en la medida de lo posible de que no haya desplazamientos. Insisto, aquí hay dos factores, la movilidad y la concentración, y por tanto, en la medida de lo posible, apelo también a la responsabilidad de todas las empresas, igual que ha hecho la Comunidad de Madrid, ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, para que se articulen todos los mecanismos de teletrabajo. Aquí la clave es: yo me quedo en casa, y creo que todos tenemos que ser partícipes de eso. Juanjo Mateo, del diario El País, pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid si ha hablado usted en las últimas horas con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, y en ese caso, si puede detallar qué medidas se tomarán en Madrid tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto que activa el estado de alarma. Sí, el presidente del Gobierno y yo hemos estado hablando hace unos minutos por teléfono, y no me ha comunicado todavía qué decisiones va a tomar, solamente que mañana darán más información. Y yo no puedo esperar a que anuncien que van a anunciar. Yo tengo que seguir tomando medidas como llevo haciendo todos estos días, porque los ciudadanos necesitan certidumbre, seguridad, saber cómo moverse, saber cómo actuar y saber qué tienen encima. Por eso hemos aplicado una política de transparencia todos los días, y lo que estamos haciendo es tomando medidas como las que hemos anunciado esta misma tarde en otro Consejo de Gobierno extraordinario, en el que hemos decretado un área única de emergencias para proteger a los ciudadanos, así como nuevas medidas para no dejar desasistidas a las personas en sus domicilios, pero seguir poniendo coto a la propagación del virus. Y en este sentido, el papel de los jóvenes es fundamental, como apuntaba el alcalde, porque ellos también pueden verse infectados. Y si hay alguna persona que tiene algún problema de salud, ha de saber que este virus también le es muy, muy perjudicial, muy dañino. Por solidaridad con los mayores, con aquellas personas que están enfermas, que tienen alguna patología, por seguridad para todos, lo que os pedimos nuevamente, que se queden en casa. Rueda de prensa conjunta del alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad para valorar la situación y las medidas que se están llevando a cabo en la capital. Hablamos ahora con Víctor Jiménez Cid, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuándo puede alcanzar el pico máximo de contagios por coronavirus en España?
Bueno, eso es un poco difícil de predecir, habría que fijarse un poco en el caso chino, pero bueno, la manera de aplicar las medidas de contención, que bueno, pues ahora va a ser similar a lo que se ha hecho en China, pues el escenario es un poco distinto, pues no solo por el contexto social, sino también quizás por el clima, que es un poco diferente, entonces es difícil de predecir. Pero bueno, los modelos que están aplicando los epidemiólogos estiman que a lo mejor dentro de 2-3 semanas podríamos ver ese pico. Ahora, eso no es una certeza realmente. En los últimos días ha asegurado que hay que ver el aumento de casos de coronavirus de una manera positiva. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Hay más posibilidades ahora de detectar más casos? Bueno, vamos a ver, lo que ocurre es que si se aplican, o sea, si se realizan más test a personas, bueno, pues que tienen síntomas o que han estado en contacto con personas que han dado positivo, cuanto más test hagamos, pues más vamos a sacar a la luz los casos asintomáticos, es decir, los casos o que tienen síntomas leves. Entonces eso va a aumentar el número de casos totales y al final lo que ocurrirá es que la mortalidad relativa será menor, porque bueno, pues veremos más casos menos graves y por tanto pues la aparente letalidad del virus que ahora estamos viendo pues probablemente al final sea algo menos. ¿Considera que se ha retrasado la adopción de medidas contundentes provocando el colapso del sistema sanitario? Bueno, eso es muy difícil de juzgar porque yo creo que realmente se ha intentado actuar con mesura y aplicando las medidas en el momento que se traspasaban unas líneas rojas de focos sin control y demás, pero claro, ahora en retrospectiva, viendo cómo avanzaba la situación en Italia y cómo las medidas drásticas de China pues eran eficientes, pues a lo mejor podía haberse actuado antes, pero eso es difícil de prever. También hay que tener en cuenta que claro, los positivos que van saliendo son de test que se han hecho a lo mejor hace un par de días. Entonces, claro, realmente vamos con un poco de retraso respecto a los casos que se van declarando y bueno, y los casos reales que podemos tener a día de hoy. ¿Debemos tener miedo? ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con las mascarillas? Yo la verdad no estoy siguiendo, estaba hoy trabajando y no estoy siguiendo demasiado las noticias, pero bueno, supongo que es que las mascarillas no hay suficiente abastecimiento, ¿no?, para el personal sanitario, ese es el problema. Sí, efectivamente. Ajá. Vale, hombre, la verdad es que necesitamos lo primero proteger al personal sanitario porque ellos, en este caso no hay una vacuna como en el caso de la gripe y ellos pueden protegerse de esa manera y es esencial que ellos no contraigan la enfermedad porque se pueden convertir en un foco y porque les necesitamos ahora pues bueno, de una manera especial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se estarán más o menos intentando solucionar esos problemas, pero evidentemente esto no se podía prever que pudiera alcanzar dimensiones de este tipo. Y bueno, pues es normal en cierta medida que haya un poco de desabastecimiento y supongo que esto se solucionará. ¿Sabemos por qué se transmite con tanta facilidad este patógeno? Bueno, es un patógeno nuevo y bueno, ha sido sorprendente que este tipo de virus se transmita con tanta eficiencia, porque en otros casos más graves como el SARS o el MERS, que dan una patología pues con un índice de mortalidad mayor que este, pues no eran muy buenos transmitiéndose, solo se transmitían durante la etapa asintomática. La cuestión es que hay estudios que dicen que este virus se transmite de manera bastante eficiente antes de que surjan los síntomas e incluso después de que los pacientes hayan curado, con lo cual claro, hay casos que no se aíslan porque no saben que están enfermos y esos pueden ser focos que están en la sociedad y que están transmitiendo la enfermedad y por eso es bastante difícil de controlar. Además, es un virus que tiene más o menos la misma capacidad de transmisión y la misma vía de transmisión que la gripe. Y bueno, pues sobre todo en las ciudades, en los núcleos muy poblados, la transmisión de este tipo de virus pues es muy eficiente. Víctor Jiménez, gracias por resolvernos todas estas dudas. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Agua oxigenada, alcohol, gel antiséptico y termómetros son los productos más demandados en las farmacias que también parecen haber sufrido el apocalipsis al igual que los supermercados. Las farmacias hacen ahora malabares para poder ofrecer estos productos más demandados. Las farmacias y los supermercados son los únicos comercios esenciales en situaciones como la actual y también los más visitados por los clientes en busca de productos de higiene y para la salud. Los productos más demandados es lo que estamos diciendo, ¿no? Al final es jabón de manos,
Bueno, hay jabones que son desinfectantes específicamente, luego tenemos los geles hidroalcohólicos. Una demanda que los agota, pero porque es muy superior a la habitual. Desbordados, hombre, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Esto, al final hay una crisis sanitaria y hay que estar, hay que informar a la población. La expansión del COVID-19 ha provocado este aumento en el consumo, un aumento que los especuladores aprovechan para revender productos a precios muy elevados por Internet. Aseguran los farmacéuticos que se siguen reponiendo, aunque el ritmo de venta es frenético. Nos van llegando, pero llegan un poco a cuentagotas. Desde termómetros hasta paracetamol. Y sí, está bien para tenerlo, pero no se trata de hacer un acopio como si fuese un holocausto. Y ante la falta de gel hidroalcohólico, lo más demandado es el alcohol de 70 grados y la glicerina. Porque vídeos como este, que se difunden de manera masiva por la red... Vamos a enseñar cómo preparar este bote de gel hidroalcohólico, pero de forma casera, con ingredientes que es fácil o mucho más fácil de encontrar. Explican cómo hacer en casa geles desinfectantes. Desde las farmacias piden un uso racional de los productos que se dispensan y en algunas ya están priorizando las asistencias para personas pertenecientes a los denominados grupos de riesgo. La demanda de los termómetros se ha multiplicado para controlar la temperatura, porque la fiebre es uno de los síntomas más comunes del coronavirus. Para evitar el contagio hay que extremar las medidas de higiene y sobre todo ser responsables. Tenemos novedades desde Cataluña, Alberto Soto. Sí, porque el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se suma a las medidas de Andalucía y también de Murcia. Lo acaba de anunciar. Resulta insólito que hace tan solo 5 días confinada, cerrada. Dice, para prevenir y seguir con las actuaciones en torno al coronavirus. Y es que es la comunidad autónoma que tras Madrid tiene el número mayor de casos activos en estos momentos, con más de 509 positivos. Gracias, Alberto. Esa es la última hora porque las farmacias, como les contábamos antes, siguen teniendo dificultades para poder proveerse de mascarillas, hasta tal punto que determinadas empresas han tenido que paralizar su actividad normal. Con las fábricas no dan abasto. Las mascarillas con un filtro de protección alto, el recomendado para poder evitar el contagio del coronavirus, solo se fabrican en una empresa de País Vasco y trabajan sin descanso. Han triplicado la producción y trabajan 24 horas al día. Incluso se ven obligados a anunciar a muchos clientes habituales que no pueden servirles por falta de stock. Han contratado nuevos empleados y también han establecido turnos de 24 horas. China corta el suministro, con lo cual nos vemos obligados a recibir toda la demanda que viene en Europa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hemos tenido que tomar decisiones que no son fáciles, que básicamente es priorizar, y priorizar significa atender primero a lo que hemos considerado por una responsabilidad también social, y es atender a los servicios sanitarios, con lo cual hemos cerrado acuerdos con el gobierno vasco directamente para poder atender todos los servicios médicos y profesionales sanitarios, para abastecerles de material pues que puede empezar a estar en dificultades, ¿no? También a nivel de Sanidad Madrid estamos en contacto para poder colaborar con ellos lo más rápido posible. Lo mejor es no acudir a los centros médicos ni hospitales para evitar propagar el COVID-19. Habrá que llamar a los teléfonos habilitados por cada comunidad autónoma y permanecer en casa. La cuarentena, si los síntomas son leves, se pasará en la propia vivienda. Pero hay que seguir unas pautas para que no afecte a nadie más. Convivir con una persona infectada por coronavirus ha dejado de ser algo extraño. Cada vez hay más casos, pero ¿sabemos cómo aislar a un paciente en casa? Les damos unos consejos comunicados por la Comunidad de Madrid para extremar precauciones. ¿Cómo se debe aislar a un contagiado en casa? Se aconseja disponer de una estancia de uso exclusivo para él, a poder ser con buena ventilación y un cubo de basura propio para sus desechos, y puerta cerrada. También es recomendable no compartir baño con el infectado, evitar en la medida de lo posible coincidir con el paciente en otras habitaciones de la vivienda y, en caso de ser indispensable, mantener la distancia de seguridad con cualquier caso positivo. ¿Cómo limpiar la casa? De forma exhaustiva, diaria, para evitar nuevos contagios, prestando especial atención a las superficies que haya podido tocar el infectado. La persona encargada de la limpieza deberá usar mascarilla y guantes. Debe usarse una mezcla de agua con lejía, una parte de desinfectante por cada 49 de agua. Muy importante limpiar diariamente todas las superficies de contacto frecuente, tales como picaportes, mesas, interruptores, inodoros, teléfonos y teclados.
La vajilla y cubiertos de uso diario deben lavarse con agua caliente y jabón, preferiblemente en un lavavajillas para alcanzar los 60 grados. Y en cuanto a la ropa del paciente, es preferible lavarla por separado con detergente habitual a una temperatura de entre 60 y 90 grados. ¿Qué hay que hacer con los residuos de un infectado? Pueden ser peligrosos para el resto de personas que conviven con él, por ello es imprescindible el uso de elementos de limpieza desechables de nuevo. Tirar los guantes y la mascarilla a la basura y lavar las manos después. La basura debe estar siempre dentro de otra bolsa de plástico cerrada. Y la toalla del contagiado tendrá un uso único y se meterá en un cubo específico. Estos son los consejos básicos, pero para tomar conciencia si tenemos que convivir con un contagiado de coronavirus. Después de registrar el mayor desplome de la historia, el estado de alarma ha desactivado el rebote del IBEX 35. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Así es, buenas noches, Salva. La verdad es que así es. Pierden más de 200.000 millones por el coronavirus. En el plazo en el que son 73 los días que llevamos con esta historia y sobre todo en la última semana que ha sido dramática, la segunda peor semana de la historia del IBEX 35, eso lo dice todo. Y es verdad que hoy pues parecía que había un rebote. Hoy el índice de la bolsa no es representativo de nada porque ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibió las operaciones de venta a corto, con lo cual hoy era una cosa como de simulacro. A ver si ya podemos empezar a dejar esto, porque si no se cae al suelo y se mata. Bueno, bien, siendo que era una jornada así como de mentirijillas, iba subiendo hasta un 11%, una cosa casi fulgurante. Bueno, pues tenía bastante buena pinta, a pesar de que el índice estaba, ya digo, repercutido por esa decisión. Ha sido anunciarse que a las 2:30 iba a aparecer Pedro Sánchez y que lo que, en fin, era Vox Populi, que lo que iba a hacer era decretar el estado de alerta, pues el índice ha empezado a caer y así que ha aparecido. No sé si a los inversores no les ha gustado esa aparición tardía, una hora tarde, grabada como ha sido, y con esa cara de pánico que exhibía el presidente del gobierno español. El hecho cierto es que ha sido la completa decrepitud de cualquier expectativa en el IBEX. Al final no ha habido tiempo para que bajara más y ha terminado con una ganancia de 3,50 y algo, pero bueno, podía haber sido, si esto dura 3 horas más, de nuevo cierre en rojo. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Usen todos los mecanismos que sean necesarios. Es el mensaje que sale de la Comisión Europea a los gobiernos nacionales. Bruselas abre plenamente la mano a los Estados miembros y promete ser transigente con las reglas fiscales y ayudas públicas. El virus no solo es peligroso para nuestra salud, sino también está golpeando nuestras economías. Tenemos que adoptar acciones decisivas y directas ahora y a todos los niveles. Este shock es temporal, pero tenemos que colaborar para asegurarnos de que sea lo más breve y lo más limitado posible. A nivel europeo estamos ofreciendo el máximo de flexibilidad sobre las ayudas estatales. Alberto Soto, volvemos contigo, cuéntanos. Pues Salva, en estos momentos seguimos muy pendientes aquí en el Paseo de la Castellana, una de las arterias principales de la ciudad. Como podemos ver, sigue teniendo actividad, pero en estos momentos es mucho menor de la normal en un día entre semana, incluso también de un viernes noche. También nos hemos estado fijando en los autobuses del transporte público, que también ha tenido un repunte muy bajo de pasajeros a lo largo de esta jornada. Y queremos hacer una puntualización con respecto a lo que les contábamos antes del cierre de bares y restaurantes en la Comunidad de Madrid, porque han hecho esa puntualización. Los que estén dentro de, por ejemplo, supermercados sí permanecerán abiertos. Gracias, Alberto, y muy buenas noches. Y tenemos todavía unos minutos antes de despedirnos. Está aquí ya con nosotros Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, creo que este viernes no podemos hablar de otra cosa, ¿no? Efectivamente, me veo en la obligación, como es obvio, de hablar este viernes 13 de marzo del coronavirus, y en primera instancia a mí me gustaría hacer referencia, como hacemos en otras ocasiones, a los alimentos que en este sentido pues nos pueden ayudar, ¿no? Que nos pueden ayudar a reforzar nuestro sistema inmune, a activar nuestras defensas y a protegernos en la medida de lo posible. Son, entre otros, el ajo, los alimentos ricos en vitamina C y los caldos de pollo o verduras, pero hay infinidad de alimentos más, y de hecho hemos hablado con la nutricionista Estefanía Mata de las Heras, que es nutricionista
nutricionista integrativa, además es especialista, maestra en medicina tradicional china y coach emocional. Estefanía, buenas noches. Con un alto contenido en vitamina C serían la grosella negra, perejil, el pimiento rojo, el brócoli, el hinojo, la papaya. Consumirlos de forma cruda, ¿vale? Para no inactivar esa vitamina C. También muy interesante alimentos con óxido nítrico, que son antiinfecciosos y antiinflamatorios, como sería la remolacha, el cacao amargo, las espinacas, el ajo, la granada. Y también muy importante el papel de la vitamina D y el omega 3 en la respuesta inmunomoduladora, como podrían ser la caballa o el jurel. Bueno, muy interesante, ¿no? Además de estos alimentos, también que sumamos ya esta lista de recomendaciones de cara a los próximos días. Durante todos estos días tenemos el hábito de lavarnos la mano con muchísima más frecuencia, pero en eso también tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado sobre todo por el tema de la deshidratación. Es muy importante que nos hidratemos las manos, ya que vamos a utilizar muchos geles hidroalcohólicos, muchos geles especiales, desinfectantes, ¿no? En este sentido, nos ha dado una serie de consejos el director médico del Instituto de Medicina de Medicina Integrativa, nos ha dado una serie de consejos, Miguel Vieira, y son los siguientes. Disponer de un dispensador o un tubo de crema hidratante, mejor sin perfume y con pocos aditivos, junto a nuestro dispensador de jabón o el gel de lavado de manos, para hidratar las manos inmediatamente después de cada lavado. Eso sí, no toquemos el tubo de crema con las manos sucias, siempre después del lavado, y limpiar el tubo de vez en cuando con una toallita con alcohol o otro desinfectante. Con esta maniobra sencilla podemos paliar, al menos parcialmente, la deshidratación sin descuidar la higiene. Bueno, al final son cosas en las que habitualmente no caemos. No, sobre todo las personas que tienen problemas de dermatitis, por ejemplo, tienen que tener bastante en cuenta estos consejos que nos daba el doctor Miguel Vieira, ¿no? Y por otro lado, también es interesante que tengamos en cuenta una serie de consejos respecto a las medidas emocionales. Sabemos que atravesamos una situación de pánico, ¿no? De miedo. Hay muchas personas que se encuentran desubicadas y entonces el estado emocional en este sentido también cobra cierta importancia. Por eso la psicóloga y profesora de yoga María Lenheim nos ha dado una serie de consejos también. Una técnica sencilla que se utiliza en yoga es respirar desde el abdomen y tratar de igualar la inhalación a la exhalación. Y eso nos va a calmar bastante y va a hacer que sobrellevemos un poquito mejor esta situación de tanto estrés. Bueno, ejercicios que al final nos van a servir muy bien para cualquier momento del día. No sé si tienes alguna recomendación más, Elisa. Bueno, simplemente que no nos volvamos locos, que no hagamos compras masivas, ¿no? Que compremos con cabeza, que comamos con sentido, con doble sentido, con sentido común, con sentido del gusto, que no agotemos estanterías, que hagamos una lista de la compra, que planifiquemos lo que vamos a comer y que de alguna manera lo tengamos todo supervisado, todo controlado y no se nos vaya la situación de las manos. Es muy interesante pues que llevemos ese control, ¿no? No se nos tiene que ir, no tenemos que volvernos locos, esa psicosis al final nos pasa también factura, ¿no? Bueno, estanterías vacías que veíamos durante toda esta semana, pero creo que has recopilado el testimonio de algunas mujeres, no sé si podemos escucharlos. Tengo lo que tengo siempre en casa, o sea que no, tampoco hay que alarmarse tanto. Ayer compré 2 cartones de leche y azúcar porque me hacía falta, nada más. Estamos pirados. La mayor ocasión a ramplar con todo, así luego el que va y necesita no lo puede coger. Lo justito para tener y ya no estoy obsesiva con ese tema, Lo que necesitas, no tienes por qué acaparar para meter en la nevera, para que luego, ¿para qué? Es una psicosis lo que nos están metiendo. Bueno, hay que mantener la calma y sobre todo estos días que supuestamente nos vamos a quedar todos en casa. Supuestamente vamos a estar teletrabajando y también en este sentido es muy interesante que compremos alimentos de primera necesidad, alimentos que vayamos a comer, sobre todo alimentos naturales, que tengamos en casa fruta, verdura, alimentos de los que podamos echar mano directamente, pero huir siempre de esos ultraprocesados cargados de azúcares tan adictivos que también esto del teletrabajo nos puede pasar factura en ese sentido y no debemos de ninguna manera descuidar nuestra salud. Tenemos que también mantenernos activos
deportivos, y para eso, pues ya que no vamos a poder ir a los gimnasios, que van a estar también cerrados, pues hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar en este sentido, que nos podemos descargar fácilmente y practicar ejercicio físico también en casa. Esto también es muy recomendable, Alba. Ejercicios además que seguramente sean muy sencillos. Gracias por todas estas recomendaciones. Muy buenas noches. Gracias. Y Sanidad ha lanzado un vídeo con recomendaciones ante el COVID-19. El Gobierno quiere que todos los españoles tomen conciencia de esta crisis sanitaria. Mantengamos la calma, pero seamos responsables. Quedémonos en casa. El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos vamos a conseguirlo.